va a ser grabada con el objetivo de que pueda publicarse en la plataforma del curso para las personas que por alguna razón no se han podido conectar o no pueden asistir en la noche de hoy a la reunión. Bueno, vamos a tomar entonces un accidente que es un accidente real, lo vamos a analizar, lo vamos a ir interactuando y participando a través del chat. En el momento que alguna persona tenga una pregunta, la puede escribir y se le da respuesta a la misma. La idea es que sea una clase participativa. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de un accidente grave. Recordemos que los accidentes graves están determinados por la resolución 1401, ya en este momento toda esa legislación recogida en el decreto único 1072. Y nos dice que cuáles son los accidentes graves, para que vamos haciendo un repaso, también ustedes vayan interactuando y sea una clase dinámica. ¿Cuáles pueden ir a escribir en el chat? ¿Cuáles son los accidentes graves de los que nos habla la resolución 1401 y ahorita en este momento recogida por el decreto único 1072? ¿A qué se denomina un accidente grave? Para que empecemos a encuadrar todo lo que vamos a hablar esta noche. Pueden ir interactuando, pueden ir escribiendo lo que ustedes recuerdan que es un accidente grave según la legislación. Bueno, entonces estamos diciendo que los accidentes graves, cuando hablamos en salud y seguridad de un accidente grave, esos accidentes graves están definidos en la resolución 1401, o en este momento toda esa legislación en salud y seguridad fue recogida por el decreto único 1072 del 2015. Entonces, cuando hablamos de accidente grave, para que encuadremos el trabajo que vamos a hacer, recordemos que un accidente grave es aquel accidente en el que se involucra fractura de huesos largos. Recordemos que esos huesos largos son tibia, el fémur, el radio, el cúbito, que son los huesos más largos del organismo. Es un accidente grave también cuando hay enucleación, salida del globo ocular. Son accidentes graves aquellos en los que se pueda perder la audición. Se consideran accidentes graves los que tienen una lesión en la columna cuando se afecta la médula, y se consideran accidentes graves todos estos eventos que nos generan quemaduras grado 2 y 3, de acuerdo a lo que es la legislación. Entonces, en este caso también las amputaciones están contenidas en esa definición de lo que es un accidente grave. Para el tema que nos ocupa en esta noche, vamos a hablar de un accidente grave porque vamos a hablar de un trabajador que a raíz del evento que tuvo una amputación o presentó una amputación en la falange, en un dedo. Entonces vamos a tomar un caso real. Este caso sucedió el 19 de abril del 2011 en la finca de Villa Alicia, que es una finca que exporta con la comercializadora Banacol. Miremos entonces los antecedentes. El señor Aguilar es trabajador de Agrícola del Retiro desde el 23 de septiembre del 2009. Él venía desempeñándose en el cargo de amarrador y embolsador. Él viene reubicado desde hace aproximadamente 4 años por una parálisis que sufrió en el lado derecho. Él ha presentado 3 accidentes de trabajo en el tiempo que lleva laborando en la compañía. El señor, el día 18 de abril, le asignaron reparto de entorche. En el momento del accidente se encontraba armando tapas en la cartonera. ¿Cómo ocurrió el accidente? Cuando se encontraba armando tapas en la cartonera, la banda del paletizado, esa banda del paletizado es una banda en la que ellos arman las tapas y las cajas en la cartonera y la colocan para que vaya surtiendo. Entonces dice, la banda del paletizado se llenó de cajas. En ese momento el paletizador le solicita ayuda para que inicie a entorchar y se libere la banda transportadora de cajas y poder agilizar el área de paletizado. Cuando él termina de entorchar, se dirige a su puesto inicial. Cuando pasa por la cadena que impulsa, ya les voy a mostrar que, foto 1 y 2, el rodillo de la banda transportadora es atrapado por esta y genera la amputación del dedo. Vamos entonces a continuación a mirar un video donde pueden ver
la labor en qué consiste. Denme un momentico que tengo una dificultad con el video. El video que están viendo es en qué consiste la labor que estaba haciendo el trabajador que se amputó el dedo, del cual estamos hablando en este momento. Bueno, entonces les cuento, la labor de la que estamos hablando, ya que no podemos tener éxito en mirar el video, la labor de la que estamos hablando es ustedes conocen las labores bananeras. En las labores bananeras, cuando el clúster, la bandeja que va por 20 kilos o 17 ya está en la bolsa plástica transparente, el entorche es la labor donde el trabajador coge esa bolsa y la cierra con un cauchito. Ese es el entorche. Les hice un video para que lo pudiéramos ver, pero por razones como técnicas, pues no sé por qué no se vio el mismo. Bueno, entonces sigamos con nuestro caso. Nos dicen que el trabajador se encontraba haciendo esa labor cuando sufre el accidente. Lo que están observando en este momento, ¿están viendo la pantalla actualmente? Bueno, entonces lo que están viendo en este momento es parte del reporte del accidente de trabajo. En la parte inferior
Dice, se encontraba realizando la labor de entorche. Al devolverse a su sitio de trabajo, la mano derecha se le fue a la cadena de la banda transportadora de cajas llenas y el dedo 3 se le enredó en la cadena, ocasionándole amputación en la falange distal. Bueno, finca Villa Alicia. Ese es el formato, es parte del formato del registro del accidente de trabajo. Vamos a trabajar para ir aplicando más adelante la NTC 3701. Cuando nosotros tenemos un accidente grave, por esa legislación que les comenté, la 1401 en su momento y la 1072 ahora, los accidentes graves a todos hay que hacerles investigación del accidente. Tenemos 15 días para reportar esa investigación, entregar esa investigación a la ARL y al Ministerio del Trabajo. Hay que entregarle el reporte, no la investigación, pero sí una copia del reporte o mandar una carta contando que tuvimos un accidente grave, que son esos accidentes que les conté al principio. Cuando nosotros tenemos esos accidentes, debemos utilizar una metodología que hayamos aprendido para investigar el accidente. Llenar un formato hace parte de la investigación, pero no es la investigación. Un accidente de trabajo lo investiga a través de una metodología. Yo aquí les plasmé una de las más sencillas, que es los 5 por qué. Está el diagrama de Ishikawa, está pues, lo que se llama espina de pescado, está el árbol de causas. O sea, hay diferentes tipos de metodologías para investigar accidentes de trabajo, pero recoger la información en el formato como tal no es la investigación, eso hace parte de la investigación. Vamos a empezar haciendo esta investigación con este método que se llama los 5 por qué, y que es uno de los métodos más sencillos. Es un método también que se llama el Corbatín, es un método que se llama análisis de causalidad. Entonces vamos a hacer la investigación de este accidente de trabajo con esta metodología. Vamos a partir de la lesión. ¿Cuál fue la lesión que el trabajador presentó en ese accidente que acabamos de relatar y de observar? Muy bien, entonces lo que pasó, siempre que vamos a abrir esta metodología vamos a partir del problema. Si esta metodología se la estuviéramos aplicando, por ejemplo, a una máquina, nuestra primera pregunta, y la máquina se para, ¿por qué se paró la máquina? Aquí nuestro problema es ¿cuál? Una amputación de un dedo, un accidente grave que acaba de ocurrir. Bueno, vamos a entonces a empezar a llenar los por qué. ¿Qué pasó? Una amputación de un dedo. Muy bien, partimos de la lesión. De acuerdo a lo que se relata, ¿por qué el trabajador se amputó el dedo? O sea, ¿qué fue lo que pasó para que ese trabajador tuviera esa pérdida? ¿Qué creen ustedes? Bueno, a las personas que recién se acaban de incorporar, mientras estamos aquí como pensando en esta parte, estamos haciendo un análisis de un accidente de trabajo para aplicar la NTC 3701 y recordar un poquito o ver conceptos referentes a investigación de accidente de trabajo. Partimos de un caso donde un señor que está entorchando en una finca. Entorchar es cuando los bananos ya los meten en una bolsa grande, pues el peso de la bandeja de 20 o 17 kilos, y ese trabajador viene con un cauchito a colocarle, a cerrar la bolsa. Eso es entorchar. Nos están hablando que un trabajador estaba entorchando, lo llamaron a ayudar en la cartonera, y cuando el trabajador se iba a devolver al puesto de trabajo, pasa por donde había una cadena de la banda transportadora, y esa cadena le corta el dedo 3 de la mano. Entonces estamos mirando la metodología de los 5 por qué para determinar qué pasó. Estamos partiendo en primer punto del problema. ¿Cuál es el problema? Una amputación de un dedo.
Ahora vamos a tratar de responder por qué el trabajador se amputó el dedo. Estamos haciendo una ronda de participación donde ustedes escriben por qué creen que ese trabajador, o sea, cuál fue en sí el evento para que el trabajador perdiera el dedo, qué fue lo que pasó. Bueno, nos dicen del trabajo de forma adecuada, posible distracción del trabajador al realizar la tarea. ¿Qué otros apuntes hay de ustedes? En sí, ¿por qué el trabajador se cortó el dedo? ¿Por qué se lo arrancó? ¿Por qué se lo amputó? Bueno, muy bien, Mireles por aquí veo que dio parte de la respuesta y Sara. Entonces, si nos vamos a la realidad, un trabajador que se amputa un dedo, ¿por qué se amputó el dedo? Porque lo pasó por una superficie cortante, por una superficie que generaba atrapamiento, donde no había una protección que le ayudara a que eso no pasara. Entonces, el primer por qué, una lesión. ¿Por qué se lesionó? Entonces vamos, más que decir que hacía bien la labor, que la hacía mal, que estaba distraído, que se enojó con la señora, o sea, las cosas que uno quiera llegar a pensar que son subjetivas, ahí hay que ir al tema objetivo, al tema concreto. ¿Por qué se arrancó el dedo? Porque lo pasó o tuvo contacto con una superficie cortante, filosa, o con una superficie, como en el caso de la cadena, que le generó un atrapamiento. Entonces, bueno, vamos a contestar, vamos para el otro por qué. ¿Por qué el señor, que Sara ya pues contestó parte de la pregunta, por qué el señor tuvo contacto con la cadena? Entonces Sara ya nos contestó esta pregunta. Sara dice, tuvo contacto con la cadena porque faltaba el resguardo de las partes en movimiento. Vamos para nuestra otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que las partes en movimiento no tenían resguardo? Vamos a seguir participando, que vamos muy bien. Entonces ya hemos contestado la lesión, ya hemos contestado que porque pasó el dedo por una parte que tenía filo o generaba atrapamiento, ya supimos que para que eso pasara era porque esa máquina no tenía un resguardo en las partes en movimiento. Y ahora vamos a pensar desde lo que sucede en la vida real y en las empresas, por qué esa máquina no tenía resguardo que evitara que ese trabajador tuviera contacto con las partes en movimiento. ¿Qué seguiría ahí? Muy bien, entonces Karina nos da una explicación. El trabajador se movilizó por un área de alto riesgo. Posiblemente esa área de alto riesgo no estaba señalizada, posiblemente esa área de alto riesgo no estaba delimitada y demarcada para que la persona no pasara. ¿Por qué más creen ustedes que la máquina no tenía un resguardo en las partes que tienen movimiento? Bueno, entonces muy bien. No han pensado, no han trabajado los mantenimientos preventivos para que esas máquinas no estén descubiertas y puedan generar ese tipo de lesiones. Bueno, pudiéramos empezar a pensar también que los de mantenimiento quitaron la guarda y tenían que hacerle un ajuste más y la quitaron porque mañana la iban a colocar. Dejaron la máquina destapada y se sucedió el accidente.
Cindy dice, porque la empresa no tiene los implementos de seguridad, si los tenía no estaban puestos en la máquina y debido a eso ocurrió el accidente. Sí, muy bien Cindy, debido a eso ocurrió el accidente. Como estamos desagregando en esta metodología de los 5 por qué, ya es empezar a pensar, pero vas por una buena ruta, la máquina no tenía la guarda, el resguardo de seguridad, pero ¿por qué no lo tenía? Entonces se dice, porque quizá estaba en mantenimiento. Bueno, entonces muy bien, vamos muy bien enrutados. Entonces, porque estaba en mantenimiento, porque los de mantenimiento quitaron el resguardo y no lo volvieron a colocar, porque la máquina cuando llegó para poderla adaptar, y lo que se hace en muchas máquinas, así sean nuevas, se intervienen y se les quitan los resguardos de seguridad porque estorban, porque hacen la labor mucho más lenta. Bueno, o porque simplemente esa máquina hacía mucho tiempo que no tenía un resguardo y no se habían hecho las inspecciones de seguridad, las que nosotros estamos preparando en nuestras listas de chequeo para darnos cuenta que a esa máquina le faltaba un resguardo y podérselo colocar y poder prevenir el accidente que estamos viendo que sucedió. Vamos a seguir adelante entonces. Bueno, cuando nosotros estudiamos ese accidente que acabamos de estudiar, llegamos a las mismas conclusiones que ustedes como estudiantes están llegando. Entonces, causa del accidente de trabajo. Van a ver cómo sabemos de las cosas. A veces creemos que no sabemos y muchas cosas son también de lo que llamamos sentido común. Entonces, mire, Sara nos decía, maquinaria sin guarda. Muy bien, esa fue la primera causa que encontramos. Maquinaria sin guarda de protección y se tienen piezas en movimiento sin resguardo, como se observa en la foto. Luego decimos, lo dijo Karina, el operario se ubica en un área equivocada para hacer la labor, cerca de las piezas en movimiento, como se observa en la foto. Entonces estamos mirando que por esta zona realmente no es una zona de tránsito permanente, pero eso tampoco estaba ni señalizado, ni demarcado, ni tenía barreras, el trabajador se desplazó por ese lado. La otra cosa que también la dijeron ustedes es la falta de inspecciones adecuadas por parte del área administrativa de la finca para identificar los puntos críticos de control e informar a mantenimiento. Para esas inspecciones es que nosotros en nuestra materia estamos preparando las listas de chequeo, para cuando nos vamos a hacer una inspección no se nos pasen cosas que son importantes y que pueden llegar a generar accidentes graves como en este caso. Y el cuarto, que también lo mencionaron, el mantenimiento, el área de mantenimiento debe informar las inconsistencias en los equipos e informar oportunamente a los involucrados. Lo que les estoy mostrando aquí, como se lo decía ahorita, es parte de lo que es una investigación. Entonces no quiero como docente que ustedes algún día digan, investigar un accidente es hacer un formato, llenar el formato, porque eso sería errado. Investigar el accidente es esto que hicimos, es coger un evento, es desagregarlo, es preguntarse por qué pasa, ya sea con la metodología de 5 porqués, el diagrama de Ishikawa, ya sea con análisis de causalidad, ya sea con el árbol de causas, la metodología que le exija la ARL o la metodología que usted mejor maneja, que ese fue el ejercicio que nosotros acabamos de hacer. Sigamos entonces adelante. Lo que ustedes ven aquí es el formato de investigación de incidentes y accidentes de trabajo que tiene para este caso la ARL positiva, donde está afiliada esta empresa. Entonces ahí vemos pues que fue apartado, que fue la finca Villa Liz. Este es parte del reporte del accidente laboral que ocurrió. Sigamos adelante. Van a ver que en el formato de investigación de accidentes, en la parte inferior, donde se dice caracterización del accidente de trabajo, vamos a empezar a aplicar todas estas situaciones que hemos visto a nivel teórico. Entonces nos dicen tipo de lesión, pues ya lo dijimos, una amputación, parte del cuerpo afectada, fue el tercer dedo de la mano derecha. Es muy importante en un reporte de un accidente y más en una investigación no irnos a equivocar con la parte del cuerpo, mano derecha, mano izquierda, cuál dedo, porque muchas personas, lo vimos en medicina del trabajo, después van a tener complicaciones para reclamar sus prestaciones asistenciales, sus indemnizaciones, porque el acta no coincide con la historia clínica y con la realidad de lo que presenta el paciente. ¿Cuál fue el mecanismo del accidente? ¿Qué fue lo que hizo que él se arrancara el dedo? Fue un mecanismo de molimiento y atrapamiento que le generó la cadena. ¿Con qué se accidentó en sí? Con la cadena.
Entonces ahora vamos a ver los 4 factores, aquí están en la tabla como los hemos visto con la norma técnica 3701. Entonces si nos vamos a factores personales, recuerden por favor qué son los factores personales o qué condiciones encontramos en los factores personales. De lo que vimos en la materia, de lo que leímos, de los ejercicios que hicimos en clase. ¿Qué recuerdan que está dentro de factores personales? Así rápido, lo que se acuerden cada uno, porque igual eso no es un documento que uno se va a aprender nunca de memoria como profesional. Muy bien, entonces está la estatura, está la capacidad fisiológica, es el peso, está la agudeza visual. En temas cognitivos puede ser la falta de comprensión, la falta de conocimiento, muy bien. Entonces miren, hay una cosa, muchas veces los profesionales tienden a decir que todo accidente fue porque estaba desconcentrado, porque peleó con la señora, porque no sé qué. Lo que esto también busca es tener mucha objetividad cuando nosotros investigamos un accidente. Entonces si nosotros nos vamos a mirar ¿qué factor personal tuvo ese accidente? Ninguno, porque nosotros no vemos en el accidente, que fue porque no escuchaba, porque no veía, porque era alto, porque era bajito, en ninguna parte vimos eso. Entonces, factores personales de ese accidente no hubo ninguno. Si nos vamos a los actos subestándar, de acuerdo a lo que Karina expresó, el acto subestándar es exponerse innecesariamente a equipos que se mueven. ¿Por qué innecesariamente? Porque si yo me meto por un área que normalmente no se circula, que es un área estrecha, pero igual pues la empresa no la tiene señalizada, yo me estoy exponiendo innecesariamente a un accidente como el que presenta este trabajador. Si nos vamos a los factores de trabajo, nosotros llegamos a la conclusión que la máquina no tenía un protector, una guarda, y tener esas partes descubiertas fue lo que finalmente causó el accidente del trabajador. Entonces, cuando nos vamos a factores del trabajo, ¿qué encontramos? Que hay aspectos preventivos inadecuados. ¿Por qué? Porque es que la empresa y desde el área de salud y seguridad y las administraciones de las fincas o de las empresas tienen la responsabilidad de hacer inspecciones de seguridad a las máquinas y a los equipos con que trabaja la gente para mirar en qué estado están y hacer los mantenimientos preventivos y correctivos de dicha maquinaria. Bueno, entonces decimos aspectos preventivos inadecuados para ensamble. ¿Ensamble de qué? Recuerde que esto nosotros lo buscamos en la guía, es el código 303. Y ya hablamos de este, que es el código 0603, que es la inspección o el control deficiente para que esos equipos tengan las condiciones que se necesitan y generen seguridad para el trabajador. Bueno, condiciones ambientales subestándar que hubo en este accidente. Cuando las buscamos es sin protección a riesgos mecánicos. De hecho, la norma técnica lo tiene así, sin protección a riesgos mecánicos. Entonces, mire, en el formato de accidente de trabajo que ustedes van a diligenciar, ya sea con la Berelesura, Liberty, Atlas, Bolívar, prácticamente la legislación es la misma y siempre vamos a tener que llegar a esto, a colocar cuáles son las causas básicas de los accidentes, aquí encontramos 2 y cuáles son las causas inmediatas, y obsérvese que vienen clasificadas como están en el documento de la 3701, que están dentro de las causas básicas lo que son los factores personales y los factores del trabajo, y dentro de las causas inmediatas lo que son los actos subestándar y la condición ambiental subestándar. Bueno, entonces dice análisis y recomendaciones del grupo investigador. Les recuerdo, este grupo investigador está conformado por el supervisor de esa persona, por un integrante del COPAS y por un profesional en salud y seguridad que tenga licencia y pueda respaldar en el caso de los accidentes graves o mortales. Hay que tener una licencia en salud y seguridad para poder hacer esas investigaciones y poderlas firmar. Entonces, luego de que yo hago la investigación, no se queda solamente aquí en identificar las causas.
nos vamos a ir a cuál es nuestro plan de intervención para que ese accidente no vuelva a ocurrir. Hasta aquí han comprendido, hay preguntas. Bueno, mientras llega el chat vamos a adelantar aquí un poquito. Entonces, cuando investigamos esos accidentes, vamos a determinar cuál es nuestro plan de intervención, las acciones correctivas. ¿Por qué correctivas? Porque ya hay una pérdida. Y las pérdidas, recuerde que puede ser sobre la maquinaria, sobre las instalaciones, y lo otro son los daños a la salud, como el accidente pues que acabamos de ver, que genera una incapacidad permanente parcial porque ya hay una pérdida de una falange. Entonces, en observaciones que nos dice el grupo investigador de este evento específico, es necesario un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en las fincas y que se identifiquen los puntos críticos de control, mantenimiento, pues el área de mantenimiento debe debe estar pendiente que se hagan todas estas adecuaciones. La conferencia va a quedar grabada y la voy a montar en plataforma para las personas que no pudieron asistir o que tienen dificultades para poderse conectar. Bueno, entonces vamos. Vamos a las acciones correctivas. Dentro de las acciones correctivas, entonces estamos diciendo lo siguiente. Estamos diciendo bueno, como ustedes observan, hay acciones correctivas para las causas básicas e inmediatas. Recuerden que en la materia ya hablábamos en algún momento que si yo tengo un accidente y yo me quedo trabajando para las causas inmediatas, prácticamente yo no estoy haciendo nada porque ese accidente, ese evento se nos va a volver a repetir. Entonces decimos que para las causas básicas, divulgar el lugar adecuado para realizar la labor del entorche, demarcar la zona de circulación, pues creo que de entorche con blanco, y demarcar zonas de peligro, seguimiento a los trabajadores en cuanto al cumplimiento de las instrucciones. Bueno, Sara está pidiendo la palabra, ya le habilité el micrófono para que ella pueda hablar. Sara, adelante, te escuchamos.
Adelante, les escucho. ¿Aló? Bueno, aló, les escucho. Tengo como una dificultad. Ángel, te activé el micrófono. Por favor, háblanos para mirar si te alcanzo a escuchar. Karine también tiene el micrófono activado. Por favor, no los estoy escuchando. Por favor, hablen para mirar si los puedo escuchar. Profe, ¿me ¿Aló? escucha? Sí, ya te escucho. Hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Tranquila. Bueno, continuemos, que Sara iba a decir algo, pero se quedó ahí, se quedó esperando, estamos muy atrasados. Continuemos. Bueno, tranquila. De todas maneras, estas son las metodologías que son nuevas para nosotros y a veces no es fácil ni para usted ni para uno como docente porque también es un aprendizaje que uno está teniendo. Continuemos entonces. Bueno, entonces estábamos diciendo que cuando uno ya investiga estos accidentes, debe sacar el plan correctivo para las acciones inmediatas y las básicas, pero recuerden que en la clase lo trabajábamos, que no nos podemos quedar en las acciones inmediatas porque si yo no soluciono lo que en realidad le dio origen a ese accidente puede volver a ocurrir. Entonces estábamos diciendo que hacer seguimiento a los trabajadores que cumplan las instrucciones que se les dan, inspeccionar qué equipos están sin protección adecuada, informar a mantenimiento de los equipos defectuosos para la corrección. En las causas inmediatas, ¿qué fue lo que vimos? La causa inmediata que causó ese accidente fue una pieza que no estaba con la guardia de seguridad. Entonces esa es nuestra acción principal. Y dice que esa acción principal, mantener protección adecuada, señalizar solo para personal autorizado, proteger las partes de las máquinas que están en movimiento. El COPAS, pues para ese tiempo se llamaba el COPASO debe inspeccionar todos los lugares de trabajo e informar al administrador los hallazgos. Si yo hago esta investigación y eso se queda en el papel, se queda ahí, no se hizo mayor cosa. En este caso lo que les quiero mostrar es que la solución fue muy sencilla, fue muy artesanal. Entonces no siempre nos tenemos que quedar mirando si nos van a dar una cantidad de plata. Esta foto que les muestro a continuación es la foto de que miren con lata, no se le colocó una guarda supremamente avanzada y bonita, sino que simplemente cogieron, adaptaron una lata, le hicieron un encerramiento a la parte móvil. Entonces nuestra primera acción era proteger todas las partes móviles de la finca que puedan generar atrapamientos, inspeccionar y hacer inventario de todos los equipos que tengan partes móviles, informar ingeniería para la reparación, demarcar el área de trabajo de los entorchadores, demarcar la zona de peligro de partes móviles que pueden generar atrapamiento, inspecciones de seguridad, está lo que es la parte, inspecciones de seguridad, por parte de los supervisores de la finca, las instrucciones impartidas de las zonas de seguridad y hacer llamadas de atención al personal que incumpla las recomendaciones. Mantenimiento debe tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas y herramientas que se utilizan en las fincas. Y el Comité Paritario de Salud Ocupacional, PESAO y COPAS, de la finca debe realizar inspecciones de seguridad dentro de sus reuniones mensuales. Bueno, finalmente, no es que aquí se termine la clase porque la idea es mirar también qué dudas tienen. Les quise mostrar esta imagen porque lo que vemos de los problemas, el síntoma a veces es algo muy pequeño con lo que está dentro. En el accidente que analizamos, veíamos, bueno, no, es que hay una tapa que no tiene, una máquina sin tapa.
Ese es el síntoma, pero ¿cuál es el problema? No se está haciendo de forma adecuada los mantenimientos, deja mantenimiento de las labores sin realizar. Detrás de este problema vemos que los COPAS no están haciendo su labor tampoco en cuanto a la inspección de los riesgos, tampoco el administrador de la finca, en este caso, estaba realizando su trabajo, que era el reportar esos daños que había dentro de las máquinas. Bueno, realmente eso es lo que les quería compartir en la presentación de la noche de hoy. También quiero darles un recado de parte del profesor Elkin, que el domingo se van a estar recolectando los juguetes que las personas quieran y puedan donar para la Navidad de los niños. Y no sé qué otra pregunta tengan. Bueno, también como información, algunas personas, no todas, pero ya la gran mayoría tiene el primer 35% calificado, para que por favor revisen que la semana entrante, a eso del miércoles, estaré montando ese primer 35%. Les faltan unos poquitos por calificarles la actividad de las carteleras, pero ya mañana, si Dios quiere, lo termino de hacer. Y empiezo también a mirar los estándares de seguridad para llegar a la conclusión el día domingo qué grupo va a llevar su estándar de seguridad para que lo pueda compartir con nosotros. Bueno, quiero saber si tienen alguna inquietud final. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hola. Con respecto a la Hola. cartelera que hay que llevar, usted dice ahí que va a elegir 2 grupos. ¿Para cuándo estaría anunciando eso? Bueno, entonces les hago una claridad. El domingo, si Dios quiere, tenemos 2 actividades. Una actividad es la lista de chequeo. Son las listas que utilizamos realmente en la vida práctica, en las inspecciones, para poder mirar en los talleres y las instalaciones el tema de cómo están las máquinas y las herramientas respecto a cómo deben estar. Esas listas de chequeo las van a llevar todos los equipos y vamos a hacer un trabajo parecido al que hicimos en la primera sesión del curso. Con respecto al estándar de seguridad, yo mañana en la mañana tengo programado revisarlos, y ya le digo a 2 de los equipos, pues los que estén más sobresalientes por el tiempo, que lleven sus estándares. Mañana les estoy avisando para que lo pasen a papel periódico y lo puedan tener para socializarlo el día domingo en la sesión presencial. Recuerden también entregar los talleres finales, los que ya lo tengan listo, para que le vamos adelantando, porque ustedes tienen conocimiento que ese cierre de semestre, la materia prácticamente se acaba el 13 y la gente casi que el 14 necesita sus notas para los trámites de ICETES. Entonces en esa medida también es bueno que si ya tienen el taller, pues lo lleven el domingo, hagamos la actividad que saquen de la bolsa el número, como lo habíamos dicho en la primera clase, y poder tener esos materiales para mirar en lo posible alcanzar a tenerle la nota lista para el siguiente fin de semana que se termina la materia. Profe, o sea que esa lista de chequeo también la vamos a llevar en cartera como hicimos la primera actividad. Sí, si Dios quiere, sí. Para compartirlas, es para mirar formas de hacer listas. O sea, lo que quiero que miremos con esa actividad es todas las formas que hay de hacer actividades, y cómo las empresas o uno mismo diseña y adecua sus elementos de trabajo, y que la gente pueda ver diversas formas de hacer esos instrumentos. Perfecto. Bueno, hablando con respecto al tema, ahorita fue bastante vivencial, práctico, de ver aparentemente, como al último se podía ver la figura donde mostraba que faltaba resguardo, faltaba señalización, y lo que usted explicaba, buscar siempre los porqués. Y se podía también pensar que para ellos mismos no era tan indispensable tener esas cadenillas con resguardo, y vean de llegar la situación a causar un accidente delicado. Sí. Bueno, ¿algún otro participante tiene alguna otra pregunta, alguna otra situación para aportar? Mirelis, te escuchamos. ¿Aló?
Mirelis, si vas a hablar, te estamos escuchando. Profe, Te buenas escucho. noches. Buenas noches. Es para preguntarle si este domingo vamos a tener examen, como habíamos planeado en la agenda del curso, y sobre qué tema. No, este domingo no alcanzábamos a tener quiz por las actividades que tenemos. El quiz se lo dejo para que lo presenten virtual entre semana y ya hacia el fin de semana sí vamos a tener el cierre del curso. Pero el domingo nos vamos a dedicar a mirar todo lo que es listas de chequeo, estándar de seguridad y los que tengan los talleres, como les decía ahorita, listos los llevan para podérselo recibir e ir adelantando la calificación. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algo otra pregunta? Por mi parte, no. Bueno, les deseo una feliz noche, muchas gracias por la asistencia y espero que sigamos haciendo uso de este tipo de medios. Que estén muy bien, feliz noche. Gracias, lo mismo, que descansen. Hasta mañana, compañeros. Gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, hasta luego.